nos acompañan Héctor Yepes, asambleísta de Guayas por la Alianza Creo Suma, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Isabel Ramos, doctora en Comunicación Social, catedrática e investigadora en Flaxo, Ecuador. Mauro Andino, ex constituyente en Montecristi, legislador de Alianza País entre 2009 y 2017. Fue ponente de la Ley de Comunicación en 2013. También están con nosotros Alfredo Velasco, economista, director del colectivo Usuarios Digitales. Gracias por acompañarnos a Políticamente Correcto, un programa de periodismo, análisis y conclusiones. Con nuestros invitados abordaremos un tema sensible, la posibilidad de crear un marco regulatorio para los contenidos en redes sociales bajo la premisa de controlar los delitos de odio y discriminación que por ahí circulan. ¿Qué está detrás de este último proyecto de ley enviado por Rafael Correa? ¿Una legislación urgente o más bien el interés político por decidir lo que circula o no en las plataformas virtuales? Antes de empezar con el debate, miremos un primer reportaje preparado por Claudia Roura. Un día antes de dejar el cargo, Rafael Correa envió a la Asamblea el proyecto de ley para regular los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet. La normativa busca que las empresas proveedoras de servicios de redes sociales como Facebook y Twitter entreguen informes trimestrales que detallen los reclamos y contenidos ilegales que los usuarios pongan en circulación y desarrollen procedimientos para remover y bloquear a esos usuarios. Correa envió ese proyecto pese a que los delitos de odio y discriminación ya constan en el Código Integral Penal. Y cuando el presidente Lenín Moreno ha prometido apertura al diálogo, así como libertad de expresión. Con un estilo diferente al de Correa, que ha sido crítico con la opinión en redes sociales. Si Twitter cancela una de estas cuentas, no es que recibió la orden del presidente Correa, es parte de Alianza País, es porque estaban haciendo, como habíamos denunciado, cosas ilegales. Entonces, vamos a actuar con la ley en la mano, pero también con nuestra capacidad de comunicación, porque somos más, somos muchísimos más. Y para cada Twitter mentiroso que ellos manden, nosotros mandaremos 10.000 diciendo la verdad. Fundamedios ha reportado 236 alertas de derechos digitales. Entre ellas está el caso de Crudo Ecuador, que recibió amenazas de muerte luego de ser cuestionado en una sabatina. En el país ya se han registrado casos en los que la opinión a través de Twitter principalmente ha sido judicializada. La actual asambleísta Janine Cruz estuvo 30 días en prisión por un tuit contra el alcalde de Loja, y Sebastián Ceballos fue sentenciado a 15 días por acusar a Carlos Marx Carrasco de nepotismo en Twitter. En la última campaña, el apretado triunfo de Moreno sobre Guillermo Lasso puso al Consejo Nacional Electoral en el blanco de las críticas virtuales. Por eso el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Patricio Vaca, hizo un pedido. Y por eso, señor presidente y señor vicepresidente, a fin de precautelar la honra de hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio público, es necesario generar una reforma al Código de la Democracia, a fin de que en época electoral se garantice esa honra. Lenín Moreno se comprometió a revisar el proyecto de Correa con apertura y diálogo, aunque ha sido muy crítico de lo que circula en las redes sociales. Bajo ninguna circunstancia, esta ley debe tener como propósito el coercionar, el limitar la posibilidad de expresión, la posibilidad de la libertad de expresión de las personas. Nosotros sabemos perfectamente que hay cierto tipo de aberraciones. Y hoy el mensaje lo manifestaba, inclusive Humberto Eco, palabras más, palabras menos, manifestaba poco menos que las redes son el refugio de los miserables. ¿Es necesario regular el uso de las redes sociales? Bien, y con esta primera pregunta que nos formula Claudia Roura en su reportaje, empezamos este programa. Doctor Mauro Andino, si el Código Integral Penal ya contempla sanciones para delitos de odio y discriminación, ¿esta ley, el proyecto que manda el expresidente Rafael Correa, se vuelve o no se vuelve necesaria? Bueno, buenos días a los panelistas, un gusto a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan a nivel nacional. He revisado el proyecto de ley y empezaré señalando que lamentablemente es muy ambiguo, muy general. No se clarifica si en verdad lo que se pretende es regular a las grandes empresas como Facebook o YouTube o a las operadoras que funcionan aquí en el Ecuador. ¿O a los ciudadanos que las usan? No, a los ciudadanos considero que no, de ninguna manera.
Aquí, desde mi punto de vista, hay esas dos preocupaciones a las que he hecho referencia. Yo considero que las redes sociales deben ser utilizadas, como el Twitter, el Facebook, sí, deben ser utilizados como un mecanismo de comunicación, de información, pero jamás como una arma de destrucción, como lamentablemente viene ocurriendo hoy, no solamente en el Ecuador, sino en varios países del continente. En consecuencia, ese proyecto que ha sido presentado a la Asamblea Nacional tendrá que ser analizado minuciosamente por técnicos, por expertos que conozcan la materia. No se puede de la noche a la mañana pretender aprobar así cómo viene, porque eso sería sumamente grave. ¿Es una ley al apuro, doctor Andino? ¿Esta ley es hecha al apuro? Yo considero que el presidente, dentro de la legitimidad y la legalidad que él asumía, tenía dentro de sus funciones, lo presentó dentro de sus competencias. En tal virtud, será la Asamblea, la comisión que conozca este proyecto, la que tenga que analizar y canalizar las propuestas de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. Alfredo Velasco, tomando como punto de partida las observaciones que hace Mauro Andino, ¿se puede decir que esta ley tiene realmente la capacidad y la posibilidad de regular plataformas mundiales gigantescas como Facebook o Twitter y con eso evitar que existan delitos de odio a través de estas vías virtuales? No, hay algunos temas ahí pendientes. Efectivamente, ya nosotros tenemos legislación precisamente para ver el tema del discrimen y los actos de odio. Ya sea en plazas públicas, ya sea en redes sociales, ya sea en televisión, ya sea en radio. Es decir, si uno comete esos actos, ya están sancionados y penalizados. En el Código Penal. En el Código Integral Penal, y la discriminación también consta en nuestra Constitución. De hecho, ya hay jurisprudencia en ese punto. Ya hay jurisprudencia. Entonces, realizarlo realmente muy puntualmente para redes sociales, en empresas que no tienen jurisdicción o que no tienen ni siquiera representantes aquí en Ecuador, realmente nos llama mucho la atención, pues no nos llama mucho la atención, incluso a lo mejor viendo un poco más allá de la calidad de asesores que tenemos para nuestra legislación desde la presidencia. O sea, se ponen bastante creativos. El presidente incluso en un tuit hizo mención a una propuesta de ley en Alemania. En Alemania efectivamente se trata algo de manera similar respecto a discursos de odio, pero enfocado mucho más al terrorismo. Recordemos que el terrorismo en Alemania es muy distinto al terrorismo acá en Ecuador. ¿En Ecuador existe o no existe terrorismo? No existe. Vemos casos que han penalizado por manifestaciones a gente por terrorismo. En Alemania es terrorismo quien pone una bomba y mata a civiles. Pues, ¿no? Entonces, lastimosamente son percepciones totalmente distintas. Ahora, respecto al tema. ¿Se corre el riesgo de que plataformas como Facebook o Twitter dejen de operar en Ecuador si es que hay una legislación de este tipo? ¿Cómo funciona este tipo de red de cobertura en países? Coincido con el doctor Andino de que efectivamente la propuesta de ley es demasiado ambigua, muy subjetiva. Si es que vemos datos o temas a nivel internacional, por ejemplo en Brasil bloquearon WhatsApp. Entonces, a lo mejor por ahí podría ser. ¿Qué pasa si es que estas empresas no presentan los informes trimestrales ni ponen a la persona para que esté atendiendo temas acá en Ecuador? ¿Van a bloquear las plataformas? Porque casos extremos sería como el de China, por ejemplo, donde no existe Facebook. Claro, pero lo hacen no por no un acatamiento de las leyes internas, sino que lo hacen más bien como un bloqueo central. En este caso sería política. Por una que no acatarían las leyes internas. Doctora Ramos, durante los últimos 10 años el país ha debatido, incluso con mucha confrontación, el tema de la libertad de expresión. Ha habido una ley incluso que se aprobó en estos 10 años de por medio. Uno de los temas más polémicos dentro de la política ecuatoriana ha sido el trabajo de la prensa, dejarla trabajar de manera autónoma, independiente. Pero ahora que llega un nuevo gobierno, ¿cree usted que es el momento para hablar nuevamente de regulación en las redes sociales? Siempre es momento de hablar de discurso de odio y de discriminación. Hay una tendencia ya global en desalentar en los espacios públicos estas expresiones, y hay la literatura académica y la literatura, la doctrina jurídica, incluso estadounidense, son muy claras y enfáticas al señalar que el discurso de odio y la discriminación no son ejercicios
ejercicio de libre expresión, porque producen justamente un efecto de silenciamiento en los afectados. Es decir, el discurso de odio disminuye la autovaloración de quienes son objeto de ese discurso de odio y discriminación, y entonces no son libres de expresarse. Esto lo dice, titulares de cátedras importantes de escuelas de leyes estadounidenses. A regular los instrumentos mediante los cuales se transmiten los mensajes, me parece que hay una gran distancia. Esto también hay antecedentes. O sea, yo creo que hay que tomar en cuenta una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Es bastante reciente, tiene 2 años, Delphi contra Estonia, en donde justamente se discute ese carácter que usted señala. O sea, si los proveedores de servicio de las redes sociales, es decir, las empresas, ¿sí?, son meros continentes o meros recipientes en donde circulan contenidos, o si justamente la plataforma le cabe alguna responsabilidad en esta responsabilidad cívica de toda la ciudadanía global de impedir el odio y la discriminación como flagelos de las sociedades democráticas. Entonces, la sentencia es muy clara y dice que justamente es el afán de lucro de las empresas comerciales con fines de lucro que realizan esta actividad. Mientras más seguidores tienen, más lucro tienen. Eso entraña responsabilidad. Responsabilidad en el control, justamente, como responsabilidad pública, de desalentar el odio y la discriminación y de eliminar automáticamente o de muchas de esas plataformas se autorregulan. De hecho, uno puede demandar, por ejemplo, contenidos sexuales, de pedofilia, de odio racial. Se denuncia, se bloquea, se pide un bloqueo. Entonces, si ya existe por un lado la autorregulación de parte de esas plataformas y hay toda una legislación, no solo en Ecuador, sino en América Latina, contra el feminicidio y de legislación de odio, ¿para qué seguirle poniendo regulación a un instrumento? Justamente la sentencia esta es clara. Dice, aunque hay ese mecanismo, tiene que haber unos recursos adicionales que se puedan usar como responsabilidad de las empresas. Es decir, estas presentaciones tienen que hacerlas los ciudadanos o quienes se sientan afectados, y la empresa tiene la responsabilidad de dar respuesta en cualquier sentido. Asambleísta Yepes, el presidente Moreno y el presidente de la Asamblea, José Serrano, han decidido tomar cierta distancia de esta ley. La han calificado como no prioritaria por el momento. Esto es un buen mensaje. Nos dice algo políticamente que no es el momento, como sí lo considera la doctora Ramos, de debatir estos temas que, si bien se regula el tema del odio, pero pueden menoscabar la libertad de expresión. Sin duda, porque esto hay que examinarlo en el contexto que hoy vive el Ecuador. El nuevo presidente Lenín Moreno ha hecho un llamado al diálogo, habla de mano extendida, de brazos abiertos. Yo pienso que deberíamos ya darnos el abrazo completo e ir hacia, por ejemplo, dejar de lado este tipo de proyectos de ley que causan temor en una sociedad que durante 10 años ha vivido confrontación desde los medios, desde las redes sociales. ¿Pero qué hacer con lo que plantea Isabel Ramos? Bueno, es decir, de tener cuidado de estas manifestaciones de odio que ella considera por legislación internacional que no son de libre expresión. Bueno, existen mecanismos en la ley y yo pienso que podemos debatir el tema. Hay muchos temas de debate en redes sociales. La privacidad, el anonimato, por ejemplo. Pero primero, aquí esto no lo tiene que regular el Ministerio de Justicia, el Ejecutivo. Podemos hacer mecanismos ante jueces independientes. Segundo, se fijan multas exorbitantes. Yo no sé si queremos pagarle la deuda a los chinos con estas multas que llegan hasta casi $400.000. No es, pienso yo, el mecanismo correcto. Existen ya normas sobre delitos de odio, sobre discriminación, sobre cualquier tipo de infracción que se cometa. Continuamos en este debate políticamente correcto sobre la legislación en torno al odio y a la discriminación en redes sociales. ¿Es un proyecto viable? Siga con nosotros. Recuerde que Seguimos en Políticamente Correcto, como usted sabe, por la señal de Coavisa, todos los domingos a las 10:30. Asambleísta Yepes, del lado del gobierno existe apertura por volver a abrir un debate sobre la ley de comunicación. No se han enfocado temas en concreto, pero sí hay al menos esa apertura. Resulta contradictorio el proyecto que envía el presidente Correa en su último día de mandato frente a este ambiente de concordia, de concertación que pretende imprimir Moreno. Bueno, yo pienso en primer lugar que esta invitación al diálogo que se ha hecho es un gesto positivo. Hay que esperar, por supuesto, a que se concrete en acciones específicas. Y hay que preguntarle directamente al presidente Lenín Moreno, ¿está usted de acuerdo o no con esto? De manera clara que lo diga,
porque para construir un diálogo no se puede hablar con una pistola en la cabeza. Entonces tenemos ¿Quién tiene la pistola? Bueno, ha habido un ambiente de confrontación, tenemos que dar señales claras, por ejemplo, dejando de lado este proyecto, sin perjuicio de debatir otros temas que sí son interesantes y necesarios en redes, dar la amnistía para los perseguidos que ha pedido la CONAIE, reformar la ley de comunicación para permitir una prensa libre, por supuesto. Tiene que haber sanciones para los excesos. Y ahí podríamos incluir en ese debate amplio de la ley de comunicación el tema de la regulación de redes por el tema de odio y discriminación. ¿Le ve como probable o más bien eso no se debería tocar? Yo no pienso que es el momento político hoy para hacerlo, más allá de que existen ya mecanismos. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, no solo en delitos de odio, digamos, acciones contra la honra de una persona, si yo le digo a alguien, eres un ladrón, se lo digo en un periódico, en una radio, frente a 15 personas, en Twitter o en Facebook, eso merece ser sancionado ante jueces competentes, pero no podemos mantener una estructura estatal dominada por el Ejecutivo, que no es un actor imparcial en esto, para perseguir a la ciudadanía, y tenemos que dar signos claros de un cambio en esta línea. Doctora Ramos, ¿usted cree que es el momento de volver a abrir un debate sobre la ley de comunicación, tomarle una evaluación, ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué se debe cortar de un tajo? Bueno, ahí ha pasado tiempo, ha habido controversias muy fuertes y siempre es momento, a través del diálogo, de incorporar nuevos contenidos, de revisar rumbos que no se hayan seguido con sentido positivo para la ciudadanía, pero hay una cosa interesante en este tema de las redes, ¿sí? No se está regulando, el proyecto no habla de la libre expresión de los sujetos, sino de la responsabilidad de las empresas prestadoras. Este es un actor distinto porque en las redes podemos no saber quién nos habla. O sea, el titular de los delitos que ya están regulados es una persona identificada. En redes no. Pero ¿usted cree que las plataformas tienen la posibilidad de hacer regular más de lo que ya regulan con una ley como esta? La jurisprudencia internacional dice que sí. Entonces, que sí tienen responsabilidad y que deben administrar. Pero no se corre el riesgo de coartar la libertad de expresión porque quedarían muy ambiguos determinados delitos. En absoluto. O que Ecuador pueda regular Facebook, por ejemplo, directamente. No, Ecuador no puede regular Facebook, pero sí le puede exigir a Facebook que asuma responsabilidades en cuanto al discurso de odio y discriminación que lo efectivamente que se quiere desalentar. Doctor Andino, ¿no es tocar las fibras más sensibles de la libertad de expresión, de la libertad de opinión ciudadana, cuando metemos tantos mecanismos de regulación? Ya tenemos las plataformas que se autorregulan, tenemos el Código Integral Penal. Los delitos de odio en cualquier manifestación son penados. ¿Para qué insistir con una regulación así? Mire, Carlos, yo considero que es el momento oportuno, necesario, de debatir precisamente este tema que concierne no solamente a los periodistas o a los comunicadores, sino a todos los ciudadanos y ciudadanas que habitamos en el país. Hemos escuchado hace pocos minutos que jóvenes entre 16 y 14 años o 14 y 16 años son los que más utilizan, por ejemplo, las líneas de celulares y las redes sociales. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que muchas veces las redes sociales, el Twitter, el Facebook, se le utiliza no como una herramienta para conocer lo que ocurre en el mundo, para conocer lo que ocurre en el país, sino como una arma letal. Un ejemplo. Pero los controles parentales, por ejemplo, ¿no funcionan para este tipo de educación, de guía, de ayuda a los menores? Obviamente que se puede. ¿Para qué seguir regulando? Pero es muy necesario. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir en el Ecuador? Lo que ocurre en Inglaterra. Una muchacha que a través de las redes sociales fue sujeta de bullying y se suicidó. Esta muchacha se suicidó. Condenados a 4 años de cárcel 2 jóvenes por incitar en Facebook a la violencia. Estudiante enfrenta 20 años de cárcel por amenazar a Obama en Facebook. Y así pondría yo una serie de hechos. Esta ley le botaría al Ministerio de Justicia la posibilidad de generar administración, lo cual un ministerio es un ente político más que de administración de justicia como tal. Ahí puede haber un error, Carlos, ahí puede haber un peligro de cómo manejar la regulación. No estoy de acuerdo de ninguna manera que sea un funcionario del gobierno que sea el que conozca, procese y pueda emitir una sanción. Yo estaría de acuerdo con lo que dijo, por ejemplo, acá nuestro compañero panelista, que sea la Administración de Justicia
Sí, ¿por qué no? Un juez de garantías penales, el que conozca en primera instancia, conforme está determinado en el mismo COIP, cuando hablamos del delito de odio, de la discriminación, de los delitos informáticos, que conozca un juez y de esa manera se independice totalmente esta justa preocupación que tenemos todos, absolutamente todos, porque aquí no es solamente un problema jurídico, es un problema social, es un problema cultural y político. En la primera exposición de motivos, doctor Andino, el gobierno, quien preparó la ley, no sé si Alexis Mera, el expresidente Correa, pongámosle un nombre, habla de que existe en las redes un creciente ánimo de confrontación. Entonces también ahí yo le encuentro un ribete político. No sé hasta qué punto, más allá o en nombre de regular estos contenidos ciudadanos, podamos entrar en temas ya políticos que sí serían censurables en caso de que esta ley se pueda llevar a cabo. Carlos, mire, en el último proceso electoral, las redes sociales se convirtieron en un arma letal, atentando en contra de la dignidad de las personas, atentando en contra de la intimidad familiar, sí, diciendo lo que es o lo que no es, atentando en contra del sistema democrático. Es por eso que precisamente en Alemania se propuso un proyecto de ley en donde se establecen en el proyecto sanciones que irían hasta 50 millones de euros. Y allí me gustaría, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el pedido que hizo el presidente del Tribunal Contencioso Electoral de que en el Código de la Democracia, en época de elecciones, se regule el uso de las redes sociales para evitar este tipo de confrontaciones? Muy complicado, casi imposible que se pueda regular y no estaría de acuerdo. En eso jamás compartiría, porque no se va a poder, no. Y la misma ley de comunicación, en el artículo 4, establece, por ejemplo, que no se puede uno controlar o regular lo que se maneja a través de las redes sociales o del Internet. Brevemente, para darle la palabra a Alfredo Velasco, sí. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que ha dicho este periodista que es muy conocido, José Hernández, bloguero del Bloque 4, Pelagatos, periodista, que ha sido inclusive de la oposición. Él escribe una carta, por ejemplo, a Rodas y le he dicho, ¿no? Le hemos puesto 2 escritos a Rodas, uno sobre su estilo de gobierno y otro sobre la señora de él en el municipio. Y Rodas prácticamente no nos saluda porque así está hecho el poder. Los trolls de Rodas son iguales o peores que los del gobierno. Entonces nos dieron los trolls de Rodas, o sea, nos dijeron que íbamos a morir. Entrevista personal del 30 de junio del 2016. Imagínense, ¿para qué se utilizan las redes sociales? En cierta medida, no todos. Por ello es necesario crear una cultura de respeto, Carlos, de respeto, saber para qué se utilizan las redes sociales. Alfredo Velasco, y esa cultura de respeto debería empezar por los mismos líderes políticos. Es decir, si ellos bajan la confrontación, no sería necesario estar debatiendo estos temas. Exactamente. Si me permite, solamente 3 puntos muy rápidos. Primero, espero que en la nueva asamblea ya no se acepten estas leyes o propuestas de leyes entre gallos y medianoche. Recordemos que esta propuesta de ley, según sello, se admite después de las 8 de la noche en la asamblea, o sea, trabajan horas extras, previo a un cambio de mando y previo a un feriado. Entonces, hemos visto incluso algunas leyes bastante importantes que se las trata durante el partido de la selección, se las trata durante el feriado, se las trata durante un domingo en la noche. O sea, tratemos de ser un poco más coherentes en que las leyes que nos van a regir a todos los ecuatorianos, que si bien es cierto, todos debemos estar atentos, pero que se las trate no metiéndolas dentro de un contexto o de unos eventos que lastimosamente distraen la atención pública. Eso ahí, primer punto. Segundo punto, bastante corto. Si bien es cierto, la sociedad civil hemos pedido nosotros más regulación y más transparencia a nivel mundial a todas estas corporaciones, también es cierto que no podemos hacer regulaciones por cada uno de los países. No se puede hacer. O sea, tiene que haber una regulación que sea homogénea para que obviamente pueda plasmarse en cada uno de los países, pues, pero no puede ser exclusiva. Y con estas reflexiones de Alfredo Velasco nos vamos a un nuevo corte comercial. Cada vez más ecuatorianos tienen acceso a Internet, pero ¿eso influye para regular las redes sociales? Lo discutimos después del corte. La preocupación por las redes sociales tiene que ver también con el hecho de que cada vez más ecuatorianos tienen acceso a Internet. Claudia, ¿cómo han evolucionado el uso de las redes sociales en el país? El acceso a Internet en los hogares ecuatorianos ha sido un indicador que ha ido creciendo rápidamente en los últimos años. En el 2012 apenas el 22% de los hogares accedía a Internet,
pero ese indicador fue subiendo con el paso del tiempo hasta que para el 2016 llegó a 36%. Es decir, casi 4 de 10 hogares ecuatorianos tienen acceso a este servicio. También ha crecido el porcentaje de personas que utilizan Internet. El año pasado, 55,6% de los ecuatorianos había accedido a la web durante los últimos 12 meses. Los que más acceden a Internet son los jóvenes de entre 16 y 24 años, pues el 83% de ellos ha entrado a Internet en los últimos 12 meses. Esta evolución en la conectividad tiene que ver con que alrededor de 3 de cada 10 hogares tiene una computadora de escritorio o portátil y 9 de cada 10 tienen un teléfono celular. En Ecuador había a marzo del 2017 14,9 millones de líneas de celulares activas. De estas, alrededor de 8,5 millones corresponden a smartphones, es decir, teléfonos celulares que tienen acceso a aplicaciones por Internet como mails y redes sociales. Claudia, ¿pero para qué usan Internet los ecuatorianos? Según el INEC, el principal uso que se da a Internet es obtener información, seguido por la comunicación, la educación y razones de trabajo. Sin embargo, una encuesta realizada a 331 millennials de Ecuador revela que el acceso a redes sociales es la principal actividad que este grupo poblacional realiza en Internet, en comparación con, por ejemplo, mandar mails, hacer llamadas, ver videos, escuchar música o leer noticias. La red social más usada en Ecuador es Facebook, que registra 9,1 millones de usuarios, seguida por Instagram con 1,7 millones y Twitter con 860,000 usuarios. Esto quiere decir que más de la mitad de ecuatorianos tiene una cuenta en alguna red social. Sin embargo, sus contenidos hasta ahora no están regulados en el país. Así es, la ley de comunicación no llegó a regular las redes sociales. Sin embargo, según el Index Freedom of the Net de Freedom House, Ecuador está calificado como un país parcialmente libre por registrar 4 tipos de problemas: comentarios pro gobierno que manipulan las conversaciones online, ataques tecnológicos contra críticos del gobierno y organizaciones de derechos humanos, bloggers o usuarios de redes sociales arrestados por postear contenido político o social, y nuevas leyes o regulaciones pro censura. Regresamos contigo, Carlos. Bien, doctora Ramos, tomando en cuenta de estas estadísticas, da más bien la impresión de que al gobierno o al expresidente Correa lo que le interesa más bien es tener el control político de la comunicación. Es decir, ese terreno todavía está en disputa y esta transición de un presidente a otro podría dejar en evidencia esta necesidad. Bueno, el terreno de la comunicación social, de la comunicación pública y de la comunicación mediática es siempre un terreno en disputa, esto hay que decirlo, pues justamente porque es un elemento del espacio político y de la disputa política. Ahora, el principal uso que se hace de las redes sociales, según las estadísticas presentadas, es más bien lúdico, ¿sí? Entonces, pero yo quería decir una cosa importantísima. El odio y la discriminación no contribuyen al debate público. Y el proyecto, hay que decirles a los ciudadanos, porque se está pensando, si leemos bien el texto, ¿sí?, de que lo que quiere controlarse es la libre expresión de los ciudadanos. No hay nada en el articulado ese que tenga que ver con la libre expresión de nadie, descontando que odio y discriminación no son libre expresión. Pero, además, lo que se está diciendo es responsabilizar a las empresas de que esos contenidos no estén en sus plataformas y se viralicen. Pero el presidente como un Correa, ejercicio que es el autor de este proyecto, el expresidente Correa, que es el autor de este proyecto de ley, en más de una ocasión, muchas veces ha sido crítico del debate político que se ha circulado en redes sociales. Entonces, se podría pensar que esta es una ley que detrás de esta exposición de motivos que hemos visto, también se esconda la posibilidad de regular los contenidos políticos. Tomemos en cuenta que Freedom House ha cuestionado el hecho de que el gobierno haya podido bloquear o sacar del aire contenidos en YouTube, en Facebook, en Twitter, que han sido contrarios al gobierno, a través de plataformas o de empresas como esta española Ares. Mire, yo no veo cómo
con el articulado que les obliga a las empresas a presentar informes periódicos de cuáles son las acciones que han hecho en beneficio de un debate público sano y no contaminado por odio y discriminación, pueda resultar lesivo y pueda redundar en control político, digamos, ¿sí? Porque son las empresas las que tienen que rendir cuentas periódicamente. Para mí no, porque ya existen las herramientas a partir de las cuales el debate político puede discurrir por su cauce. Alfredo Velasco, si los políticos no controlan la comunicación a través de estas nuevas tecnologías, ¿no pueden hacer política? A ver, durante el último año nosotros hemos registrado 160 ataques al libre ejercicio de los derechos a través de Internet. Si es que vemos, hasta hace unos 2 días, incluso una periodista de otro canal fue atacada en Twitter por hablar de este tema de troll centers. Salió el presidente, lanzó unos tweets respecto al tema y le hicieron un hashtag y la despedazaron. Entonces, no sé hasta qué punto realmente el tema no vaya a ser político si no lo estamos metiendo en un aparato judicial, sino en un aparato gubernamental. Entonces, realmente la ley termina siendo bastante confusa, termina de alguna manera, no directamente a los ciudadanos, pero sí a través de sanciones a las redes sociales, de alguna manera de bloquear, porque para curarse en sano, por ejemplo, bajan contenido cuando es notificado por derechos de autor, lo que lastimosamente Ecuador es a nivel mundial icónico por el abuso de este tipo de casos para bajar contenido incómodo en las redes sociales. Y puede haber empresas de Internet que para evitarse problemas prefieran aplicar, no sé, filtros demasiado estrictos que vayan más allá de los temas de discriminación y odio, o presiones políticas, por ejemplo. Lastimosamente termina siendo bastante subjetivo el tema. Ellos obviamente, e insisto, tienen que mejorar sus filtros, pero no lo pueden hacer muy puntualmente por cada país. Eso ahí tenemos que ser súper claros, sino que tiene que ser algo bastante homogéneo. Y por otro lado, sí tener un filtro humano, que en este caso es la propia comunidad. Sí. Ahora, doctor Andino, usted hablaba hace un momento, ponía como ejemplo esta carta que hace José Hernández y habla de los trolls del municipio, donde también hay un equipo de guerreros digitales, como llama el expresidente Correa, a toda esta gente que le apoya en redes. Es decir, se vuelve ya las redes sociales un escenario político vivo, muy rico en expresión, quizás con unos exabruptos intolerables, pero ese es el espacio en el que ahora la tecnología y la realidad comandan la política. ¿No es un peligro terminar ese debate político que ya no se ve necesariamente en manifestaciones o en los grafitis en la pared, porque ya lo tenemos en la computadora, en nuestro smartphone? Sería fatal si es que nosotros aceptaríamos de que se va a correr ese peligro. No, porque la libertad de expresión, porque el debate, porque la comunicación, ahora no lo hacemos pues únicamente a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios impresos. Por eso es el riesgo de que los ciudadanos sean los perjudicados. Ahora lo hacemos a través de las grandes redes sociales. Hoy estamos en un panel 4 y usted dirigiendo, Carlos, a lo mejor una gran cantidad de ciudadanos nos estarán viendo. Seguramente nos estarán viendo una gran cantidad, pero a través de las redes sociales son millones de personas los que están comunicándose, preparándose, estudiando, viendo qué ocurre en un país o en otro. Por ello es muy necesario que estas redes sociales, que el Facebook, el Twitter, no sean una herramienta de destrucción. Si un martillo, le pongo un ejemplo, si un martillo sirve para sacar clavos o como una herramienta de trabajo, es loable, es positivo, ¿verdad? Pero si ese mismo martillo se lo utiliza como una arma para atentar en contra de una persona, eso ya es denigrante, funesto. Entonces hay que saber para qué se utiliza ese martillo. O sea, ¿por qué no dejar que la ciudadanía se autorregule? Y a mí me parece que ahí el presidente Lenín Moreno tiene una visión bastante sabia y sensata, con mucho sentido común de cómo manejar el tema. Él dice, sí, incluso citó a Humberto Eco, él considera que el tema en redes sociales se desbordó durante la campaña, que él sintió hasta asco del tema, pero que finalmente, según su visión, la población terminó votando por el mejor candidato, a su juicio. Me parece que es una forma políticamente correcta e interesante de entender hasta qué punto las redes sociales cumplen o no su objetivo y que más bien no cabe regularlas. Mire, las redes sociales tienen que seguir vigentes,
jamás estaría de acuerdo que se pueda poner una censura para que los ciudadanos o ciudadanas puedan interactuar, sí, conocer lo que pasa en su país e inclusive fortalecer la democracia, que eso es importantísimo. Perfecto. Asambleísta Yepes, mientras estamos debatiendo este tema de la regulación en redes sociales, hay un montón de gente de sectores sociales que buscan una amnistía en la Asamblea en aras de una llamada reconciliación nacional. ¿Qué decir al respecto? Bueno, que parte del diálogo, como lo mencionaba antes, es permitir la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de manifestarse públicamente a quienes piensan como nosotros y sobre todo a quienes no piensan igual que uno. Y el principal gesto que tiene que hacer el nuevo presidente es dar paso, examinando obviamente y de manera objetiva, caso por caso, este pedido de amnistía que, por cierto, yo también he firmado en respaldo a la CONAIE. Pero sí, la amnistía a unos grupos, mientras que hay una ley que trata de poner sombra sobre el tema de las redes sociales. Por eso tenemos que dos caras de la misma moneda. Veamos primero qué piensa el presidente Lenín Moreno sobre el tema y veamos cuál es la actitud concreta ya en la práctica en la Asamblea Nacional. Pero yo pienso que aquí tenemos que rescatar del otro lado de la moneda el rol muy positivo que tienen las redes sociales, que son un mecanismo de participación ciudadana, que son un contrapeso a los gobiernos, a cualquier gobierno que normalmente busca bloquear cierta información, y un contrapeso también a los medios. O sea, ¿la fiscalización se puede menoscabar si se coartan las redes sociales por el motivo que fueran? Por supuesto, el libre flujo de información que incluye la fiscalización. Mira el caso de Wikileaks, que ha sido un referente, más allá que yo pienso que el señor Assange se está pasando de la raya, hay que empezar a cobrarle la renta por lo menos, si no ya aparece el don Ramón de la vecindad de Rafael. Pero mira el caso de Venezuela. Si no fuera por las redes sociales no nos enteraríamos probablemente de muchos de los muertos en Venezuela. CNN no se podría ver en Venezuela si no fuera por YouTube. Entonces tenemos que rescatar ese rol de libertad, de participación de las redes sociales. Y sobre todo porque la política se vive en las redes sociales. Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Quiénes son los políticos ecuatorianos con más influencia en Facebook y Twitter? Se lo contamos después del corte comercial. Los políticos ecuatorianos han encontrado en las redes sociales un mecanismo para conectarse con la ciudadanía. Pero ¿quiénes son los que tienen más influencia en Twitter y Facebook? ¿Dónde están los políticos más influyentes de las redes sociales? En el gobierno. Lenín Moreno y Jorge Glass promedian los 300,000 seguidores en Twitter. El presidente tiene casi 500,000 de likes en Facebook y el segundo mandatario está por llegar a los 300,000. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, supera los 95,000 seguidores en Twitter. En la Asamblea, José Serrano es la segunda figura política con más peso en Twitter, superando el 1,000,000 de seguidores, aunque con menos espacio en Facebook. Le siguen con mucha distancia Viviana Bonilla, Gabriela Rivadeneira, Marcela Aguiñaga y Doris Solís. Cierra este pelotón por el lado opositor Cristina Reyes del Partido Social Cristiano. En los gobiernos seccionales, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, tiene más de 800,000 seguidores en Twitter y supera el 1,000,000 de likes en Facebook. Estas cifras doblan en presencia al alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Los prefectos del Guayas y de la Suay también son políticos muy activos en ambas plataformas. En la oposición, el ex candidato presidencial Guillermo Lasso entró con fuerza en Twitter y Facebook, seguido de Dalo Bucaram, Cintia Viteri y Paco Moncayo. El activista Carlos Vera, el expresidente Abdalá Bucaram, Andrés Páez, María Paula Romo y Lourdes Tibán también son tuiteros influyentes. En el correísmo, Ricardo Patiño y los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado dejaron huella en las redes. Sin embargo, el expresidente Rafael Correa es la figura política con mayor peso en todo el Ecuador. Más de 3 millones de seguidores en Twitter y más de 1,000,000 de likes en Facebook. Y según el estudio de Tweetplomacy, el exmandatario está entre los 20 políticos más influyentes a nivel mundial, entre los que figuran Barack Obama, el Papa Francisco, Nicolás Maduro, Recep Tayyip Erdogan y Mauricio Macri. Bien, si estos
seguidores fueran votos, quizás habría más fuerza en la política. Pero más allá de eso, Alfredo Velasco, dos preguntas. Tener tantos seguidores es sinónimo de fuerza política, por un lado, y por otro, resulta contradictorio ver que se quieran o se pretendan poner filtros a las redes sociales cuando el expresidente Correa tendrá quizás en este espacio su única manera de comunicarse con la gente ya como expresidente. Sí, efectivamente. Lastimosamente, realmente los likes o los follows, en este caso en Twitter, no se traducen en votos. Es más bien una especie de... Y lastimosamente lo están utilizando muchos los políticos como... ¿Y en Ciudadanos? En Ciudadanos... no te sabría decir, porque incluso dentro del proyecto de ley hablan de que en Ecuador hay 700.000 usuarios de Twitter. El presidente tiene más de 3 millones, o sea, no hay una relación, realmente no hay... Son los usuarios, son los guerreros digitales. No te sabría decir exactamente dónde sacan tantos guerreros digitales que atacaron a la periodista por hablar de Troll Center. Pero yo no traduciría... El Troll Center ataca al Troll Center. Mejor no hablo de Troll Center porque después los guerreros digitales vayan a saltar por ahí. Pero la comunicación del futuro en personas como Rafael Correa, que deja de tener un rol ya como estadista, como gobernante, se queda ya con las redes sociales para hacer su comunicación política, ¿no es cierto? Sí, efectivamente vemos que realmente su peso, o en este caso su influencia, su peso político, porque es una figura política finalmente, en redes sociales va a tener que mantenerse para tener cierta presencia a nivel mediática y a nivel de la sociedad. O sea, de lo que vemos va a utilizar con mayor fuerza el tema de redes sociales para seguir en la palestra política. Mauro Andino, y de hecho hemos visto al expresidente Correa tuitear desde el día siguiente de su salida, desde el hospital, en su casa, ha hablado de economía, ha criticado a Janet Nostroza, ha hablado de un periodista que supuestamente le acusó de que se ha llevado $1 billón. Es decir, tenemos a un político activo en redes sociales. ¿Qué futuro le puede esperar a Alianza País, al gobierno de Lenín Moreno, cuando tenemos a un Rafael Correa muy activo y quizás siguiendo el paso dentro de la coyuntura nacional? ¿No era conveniente más bien un retiro político? Bueno, Rafael Correa ha sido, es y será indudablemente un referente en la política ecuatoriana. Yo considero que ha hecho historia y ha cambiado la historia de nuestro país. En tal virtud resultaría absurdo o negativo pensar que Rafael a lo mejor deje de aparecer a través de Facebook, de Twitter, de las redes sociales, o hacer opinión. Sí, obviamente que quien está gobernando y quien tendrá que gobernar es precisamente Lenín Moreno. Pero la voz de Correa no le puede perjudicar a la gestión de Moreno ya como dos líderes de Alianza País ya en la gestión de gobierno. Bueno, una cosa es quien dirige los destinos del país, que es Lenín Moreno, y otra, un compañero que fue presidente de los ecuatorianos y que lógicamente su criterio, a lo mejor algunas sugerencias serán favorables para seguir precisamente desarrollando el país que todos queremos. Ahora, doctora Ramos, el hecho de que Lenín Moreno haya decidido, y así lo anunció el 24 de mayo, mantener un perfil más bajo, no ser tanto una figura de comunicación, ¿no puede generarle un contrapeso frente a Correa, que se lo va a ver más activo en las redes sociales? Bueno, el presidente Correa ha sido un presidente mediático, ha sido un presidente muy activo en territorio, y es evidente que el presidente Moreno tendrá que imprimirle su propio estilo y su propia impronta. Pero perder el espacio en la las redes, comunicación en los medios pública. Le puede perjudicar. Yo creería que esto, si es que la comunicación pública se planifica dando protagonismo, como se ha dicho, a otros miembros del gobierno, y si la presencia pública del presidente en momentos clave y a partir de productos comunicacionales creativos y activos, yo creo que ese espacio no se puede perder, porque lo que se ha generado en 10 años ha sido una demanda de información pública y de información con línea directa con él y de confrontación así también. Una cosa que yo quería señalar respecto de la autorregulación y del espacio de las redes tiene que ver con esto de por qué los likes o los seguidores no se traducen en votos, ¿no es cierto? Primero porque en las redes no sabemos quién nos habla. Una persona puede tener 850.000 perfiles, están los troll centers, y también los paquetes de seguidores se compran. Esto es algo que
que no se dice, y también es necesario. Entonces, esta es la razón por la cual, ¿sí?, hay que impedir que se diseminen discursos de odio, precisamente porque un supremacista blanco o un racista furibundo con mucha plata, puede tener un espacio enorme para diseminar discurso de odio que no le hace bien a la democracia. Las empresas tienen que ser responsables y esto me parece que hay que señalar. Asambleísta, usted es un político activo. ¿Sin redes sociales no hay política? Yo pienso que en el mundo moderno no. Mire, ya vivimos en la época de los nativos digitales. Mi sobrino va a cumplir 4 años, maneja una tablet de una forma impresionante. Seguramente sus hijos lo mismo. Yo soy papá en camino, todavía no nace. Pero yo pienso que aquí también hay que verlo al revés. No solo la relación de los políticos con los ciudadanos, sino la importancia de los ciudadanos usando las redes sociales para incidir en la política. Y les cuento un caso personal. Yo antes de ser asambleísta era tuitero, hice una campaña en redes sociales, Manso Guayas, para exigir el dragado del río Guayas. Tuvo una respuesta de la prefectura. Por ahí tuvo algo de incidencia en los medios, se está dragando el río, ojalá. ¿Y cuántos seguidores ganó asambleísta? Yo tengo 12.000 ahorita en Twitter. Tenía mucho menos antes, pero si uno hace activismo, no se está dragando el río, perdón, está a punto de dragarse y ojalá se cumpla positivamente, pero las redes pueden ser un mecanismo para incidir en la agenda mediática, en la agenda política, y que esto sea de doble vía, de una manera mucho más participativa, que redunde en beneficio de la ciudadanía. Bien, y sobre todo porque puede ser una profunda y gran herramienta para fiscalizar al poder político, sea el líder que sea. Nos vamos a un último corte comercial y volvemos en etapa de conclusiones, aquí en Políticamente Correcto. Ha sido un tema interesante y un muy buen panel el que ha debatido esta mañana los peligros y las bondades que podría tener la regulación de contenidos de odio y de discriminación en las redes sociales. Pero entramos ya en etapa de conclusiones. Isabel Ramos, ¿el proyecto para regular contenidos de odio y discriminación en las redes sociales es políticamente correcto? Yo creo que es políticamente correcto y que es necesario. Las redes sociales no se pueden autorregular porque son espacios en los cuales justamente circula mucho dinero al momento de juntar likes, de juntar seguidores, y esto produce grandes rentabilidades a las empresas que lo administran. Entonces, en virtud de esa rentabilidad muy grande que las empresas reciben por estos paquetes de seguidores y de audiencias, lo menos que pueden hacer es responsabilizarse de que en sus espacios no se diseminen contenidos que son claramente lesivos para el debate público. Alfredo Velasco. Bueno, a nosotros nos parece que una ley muy específica, cuando ya se está legislando, se está sancionando el tema de discriminación y actos de odio, no tiene razón de ser. Eso ahí por un lado. Por otro lado, vemos que desde las autoridades deberían saber expresarse también a través de redes sociales. O sea, no incitar también actos de odio, no incitar la persecución, no incitar a que cuentas, que lastimosamente existen muchas cuentas falsas, ataquen a personas, ataquen a periodistas, ataquen a activistas. Mauro Andino, su conclusión. Políticamente es correcto, es procedente que las redes sociales sigan manteniéndose vigentes, porque a través de ellas podemos llevar a cabo procesos de fiscalización, transparencia en el accionar de los funcionarios públicos, ¿sí?, acciones en beneficio de niños, niñas y adolescentes, luchar contra actos de odio, de discriminación, la pornografía infantil, en fin, una serie de hechos que denigran el quehacer ciudadano. Pero fundamentalmente, la educación es primordial. Y yo propondría que a través de las escuelas, de la malla educacional, se pueda ya insertar una materia sobre la utilización de las redes sociales en beneficio de todos y de todas. Héctor Yepes. Lo correcto es permitir mayor uso de redes sociales, ampliando el acceso a Internet, la libertad de información, y rechazar proyectos que pretenden controlar la libertad de expresión, como la Supercom también ahorita pretende prohibir hasta el reggaetón, solo que la Fiscalía no le para bola en el caso de Brecha y se iba despacito. Nosotros tenemos que mejorar la participación de la ciudadanía para incidir en la agenda pública y mejorar la vida del pueblo. La verdad es que el presidente Lenín Moreno y el titular de la Asamblea, José Serrano, hacen bien en restarle prioridad a este proyecto regulatorio. Su promesa incluso es abrir el debate ciudadano y mirar si realmente se trata de una ley conveniente. Los mensajes de las dos autoridades más altas del Estado nos demuestran que el país requiere de una verdadera etapa de transición, donde el diálogo y los acuerdos pesen más que la confrontación a la que se acostumbró el exmandatario.
La libertad de expresión es un derecho de todos y la opinión ciudadana quizás la base más importante de toda la democracia. Hasta el próximo programa. En Políticamente Correcto seguimos con el análisis de las primeras acciones del nuevo gobierno. La actualidad política se debate en nuestra mesa. Nos vemos el próximo domingo a las 10:30 por la señal de Coavisa.